En este ejemplo tenemos una lista de estudiantes con el nombre, apellido y el puntaje acumulado, pero nos falta el grado que calculamos con XLOOKUP. Previamente ya creamos a mano esta lista de grados con sus puntajes, empezando con A+, que va de 95 puntos en adelante, o la letra A si hay más de 90 puntos, y así sucesivamente con las demás notas. Ahora en la primera celda ponemos igual, XLOOKUP, y abrimos paréntesis. Pinchamos el puntaje de Brett Johnson, que es 79, y ahora seleccionamos la columna de puntos en nuestra tabla, que es la guía. Esto le indica al XLOOKUP por dónde tiene que buscar los puntos. El segundo paso es el Return Array, o qué queremos de regreso en esta tabla. Aquí escogemos la columna J o la de las letras. Si el puntaje no se consigue en ninguna de las opciones de la tabla o es menor que 64, entonces ponemos F entre comillas. Y ahora nos preguntan qué tipo de búsqueda estamos haciendo. Fíjese que aquí ponemos -1, o sea, buscamos el número exacto o el valor más pequeño que le sigue a ese puntaje. La dirección de la búsqueda en el XLOOKUP es súper variada. De arriba hacia abajo, que es la primera que seleccionamos. También está de abajo hacia arriba o binaria en orden ascendiente o descendiente. Pero antes de terminar, no queremos que las columnas J y K, que son las del grado, y los puntos respectivamente, no se nos corran del lugar cuando hagamos el autollenado. Para eso usaremos el valor absoluto. Esto quiere decir que le ponemos el símbolo de dólar a las columnas y filas de la tabla guía de grados. Y para eso vamos al editor de fórmula. Seleccionamos los dos rangos de las columnas y presionamos función F4 para que la tabla se mantenga fija. Ya tenemos la fórmula completa y ahora vamos al autollenado. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal para más trucos en Excel y llevarte los 26 atajos gratis de Excel en la descripción. Hacemos doble clic a la parte inferior derecha de la primera celda y toda la tabla estará lista. Vamos a verificar si todo está bien. La primera nota de Brett Johnson dice que tiene C+. Si la comparamos con la tabla, está bien. Pero ahora si le cambiamos a 99 el puntaje, debería subir a A+, como lo ven acá. Gracias por ver este video y déjanos en los comentarios qué más te gustaría aprender en Excel.